Vamos a dibujar entonces en perspectiva cónica estas dos figuras. Una va a aparecer en posición frontal en paralelo al plano del cuadro, y por eso decimos que es frontal, porque tiene una cara frontal, o sea, paralela al plano de cuadro, y este va a aparecer en posición oblicua, por lo tanto tendrá estas direcciones dos fugas, mientras que este tendrá estas líneas en la dirección de una fuga del punto principal, o sea que la perspectiva aparecerá algo como esto, así. Y vamos a luego calcular sus sombras. Con aproximación esto es un cubo y esto es como dos cubos unidos, ¿no? O sea que este prisma está formado por dos cubos, ¿no? Lo digo para tomar las alturas, ¿vale? Bueno, ya que tenemos las figuras, vamos a calcar sus proyecciones en planta, y ya no hace falta hacer el alzado porque sabemos que realmente sus alturas, en este caso la altura, la arista es igual en altura que en la planta, que la base. Y aquí pues es dos veces la base, ¿no? Lo único que necesitamos es colocar la orientación de las figuras, ¿vale? Bueno, colocamos entonces visto desde arriba en proyección ortogonal, visto desde arriba, la posición del plano de cuadro y marcamos la posición del punto de vista. Primero vamos a marcar la posición de las figuras. Vamos a hacer, por ejemplo, que esta figura pues tenga una orientación de manera que nos deje ver esta cara, ¿no? Entonces, como por ejemplo quiero darle, si le doy esta orientación y coloco aquí el punto de vista, recordamos que por el punto de vista hay que hacer paralelas a la figura. Aquí lo estoy haciendo al revés. Aquí sé que la dirección de la figura va a ser esta dirección y esta dirección, por lo tanto aquí tendré que colocar la figura en paralelo a esas dos direcciones, ¿no? Si lo coloco aquí me sale un poco desplazada, entonces voy a centrarlo un poco más, la voy a colocar aquí, por ejemplo. Vale, como vemos la figura está así, y por V haría paralelas hasta obtener en el plano de cuadro las fugas. La intersección con el cuadro son las fugas, ¿vale? Bueno, pues según eso lo único que hago es colocar aquí en la posición que quiera, por ejemplo aquí, ese prisma. Entonces, si el prisma viene colocado según esta dirección y esta dirección, entonces por V hago paralelas a esas dos líneas, obteniendo la fuga 2 y la fuga 1, ¿vale? Coloco entonces la posición del prisma aquí. Se supone que, bueno, los dos son de igual tamaño. O sea que esas son las dos. Vamos, no tiene por qué coincidir con la fuga. Casi parece que coincide, pero no. Vemos que queda un poco más hacia la izquierda. Y esto, pues tampoco. Vale. Entonces tenemos aquí estas dos direcciones también, que son en realidad las mismas que estas dos, ya que es un cuadrado. Vale. Bueno, no está muy bien cuadrada la figura de madera, vemos que no son muy ortogonales, pero bueno. Bueno, por último vemos que esta figura pues tiene, al prolongar sus aristas de la base, tiene estas trazas. Las trazas son las intersecciones de las aristas con el plano de cuadro. O sea que si prolongamos la figura, esta recta corta el plano de cuadro en este punto. Entonces llamaremos traza 1, traza 2, que vale para dos líneas, y traza 3. Bueno, tenemos ya la colocación de la figura, que bajo este punto de vista, como vemos, nos va a permitir ver las dos caras, ¿no? Y si ahora colocamos aquí, por ejemplo, esta figura, pues bueno, aquí veremos muy tangencialmente, vamos a ponerla mejor aquí. Aquí ya veremos un poco más esta cara, ¿no? Entonces la vamos a colocar aquí según esta posición, ¿vale? Así, de manera que podremos ver las tres caras, ¿no? Entonces coloco la figura aquí en paralelo. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Así. Esta arista es paralela a la línea del plano de cuadro, y luego estas son ortogonales al plano de cuadro. Esta es paralela y esta es ortogonal. Bueno, yo tengo ahí el cuadrado que
me va a definir la perspectiva. Entonces dibujo aquí la línea ortogonal. Como vemos, no es muy ortogonal tampoco. Entonces tengo esa línea con su traza aquí. Tengo ahora esta otra línea también ortogonal al cuadro. Y luego tengo esta línea paralela al plano de cuadro. Recordamos que el plano de cuadro es el plano realmente del dibujo, ¿no? Y esta que es también paralela, o sea, es el plano que viene por aquí, ¿no? Que es perpendicular al plano geometral, que es este del suelo, ¿no? Alguien me dirá, pues que este lo estás marcando como el de dibujo, pero realmente aquí lo que es tenemos el plano, vamos a hacerlo a tinta mejor para que se vea más claro. Tenemos el plano de cuadro, PC, tenemos la posición del plano del suelo, plano geometral, que aquí lo he marcado en el papel, y tenemos aquí la proyección del punto de vista V sobre el cuadro, la proyección ortogonal, que es el punto principal. Y la proyección de V visto desde arriba, que será este punto. Voy a poner V1. Vale. Aquí está V y tenemos entonces el plano de cuadro, el plano del suelo, que es el plano geometral, y este plano que tenemos aquí. Ahora tenemos, por ejemplo, aquí detrás esta figura, ponerla así, esta figura, y tenemos aquí delante esta. Bueno, no está aquí exactamente, está más hacia aquí, pero bueno. Entonces estas dos figuras que se apoyan en el suelo, visto desde arriba, esto de aquí visto desde arriba es lo que tenemos hasta ahora. Y ahora vamos a marcar la posición de estas dos líneas. Esta es la línea de tierra, intersección de estos dos planos, línea de tierra, y esta es la línea del horizonte, que queda a la altura del punto de vista. ¿Vale? Estas dos líneas las colocamos en alzado, ¿no? Luego veremos toda esta configuración tridimensional llevada aquí, la relación que existe, para que se entienda mejor. Entonces coloco la línea de tierra siempre en paralelo a la línea del plano de cuadro, que es esto, o sea, el PC visto desde arriba. Y ahora si coloco, por ejemplo, la figura está aquí, si coloco el punto de vista aquí, veré bien esta cara. Entonces deberé hacerlo más alto que esto, pero sin llegar al doble, ¿no? Porque esta cara de arriba ya no la voy a ver, ¿no? Entonces voy a poner esta distancia más un poco, por ejemplo aquí. Más o menos pues podría ser pues un poco más que aquí, que la dimensión del grosor de la regla. Pues por aquí, por ejemplo. Bueno, tenemos entonces ya la posición de la línea de tierra y la posición del horizonte. Son estas dos líneas, ¿no? Entonces, al final, si recortamos esto, lo doblamos y lo ponemos aquí. Esto es en realidad lo que está proyectando el señor del espacio sobre este plano, ¿no? Luego hacemos la maqueta para que se vea, ¿no? Bueno, por último, representamos este cuadrado y este cuadrado. Este cuadrado tiene aquí estas dos fugas. Siempre subimos todas las trazas a la línea de tierra y las fugas al horizonte. Con lo cual tenemos aquí una fuga, tenemos aquí una traza, siempre verticales, trazas hasta línea de tierra y fugas hasta horizonte. Entonces, vamos proyectando estos puntos ortogonalmente sobre la línea de tierra. Este ya lo tenemos aquí, este ya lo tenemos aquí en la prolongación. Y por último subimos estos dos. La fuga, que es el que queda más a la derecha, lo subimos al horizonte. Y la traza lo subimos aquí a la línea de tierra. Vale. Bueno, hecho esto, ahora tenemos estas dos trazas que salen de estos dos puntos, van a esta fuga. Ya sabemos que la perspectiva de esas dos líneas será esta y será esta.
Mientras que la perspectiva de estas dos líneas son dos líneas que salen de estas dos trazas y van hacia esta fuga. Entonces ya unimos este punto con cada uno de esos puntos. Y ahora unimos la otra traza que es el punto de la izquierda, o sea, no el de aquí que era la fuga. Vamos a marcar las fugas en negro, o sea que esta es la fuga y esta es la fuga. La fuga la obtuvimos al hacer paralelas a esta figura por V hasta que corte al cuadro. Mientras que las trazas son los puntos, en este caso queda más hacia la izquierda y es el que proyectamos hacia allá. Bueno, este señor a esta altura, o sea la distancia LT-LH, esta altura, pues exactamente este cuadrado lo ve aquí, así, proyectado aquí. Entonces el papel este lo traemos hacia aquí y lo giramos, es lo que aparece aquí. Y ahora este otro cuadrado, si hacemos una línea ortogonal desde V, ortogonal o normal o perpendicular son sinónimos, hasta aquí, quiere decir que realmente V se proyecta perpendicularmente sobre el cuadro aquí en el punto principal, ¿no? Eso quiere decir que la dirección de estas líneas es esta, o sea que van hacia este punto, aquí visto en la proyección esta. Entonces la perspectiva de esas dos líneas pues será esta y será esta. O sea que esas dos líneas las ve como estas dos. Si esto fuera un camino, por ejemplo, pues tendría que hacer el camino, lo vería como estas dos líneas, ¿no? Bueno, por último, hacemos este punto, hacemos este, si queremos hacemos una diagonal y la línea 45 grados, o si queremos aprovechamos ya esta recta con el ángulo que tenga, no es de 45, porque como vemos aquí este triángulo no es igual que este, ¿no? Entonces, si aprovechamos esta línea y hacemos a esta línea una paralela por aquí, pues en realidad para detectar este punto y este punto, pues seguiremos esas líneas e irá a la misma fuga, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo entonces. Tenemos aquí esta dirección que nos define esta fuga. Entonces esa dirección, trazo por aquí esta línea. Bueno, tiene que ser paralela a esa, no está muy bien. Trazo esta línea, vemos que coincide ahí con la traza, casualmente, y trazo esta. Bueno, pues estas dos líneas que acabo de hacer siguen esta dirección y detectan al punto A y al punto B. Entonces, si represento estas dos líneas, esta línea sale de aquí, ¿no? Y va hacia esta fuga, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que corta aquí. Por lo tanto, la perspectiva de B es esta. Y si ahora trazo esta línea, subo aquí la traza, fugo hacia aquí, detecto la perspectiva del punto A. Entonces, solo tengo que levantar una vertical por esta traza. Al levantar una vertical por esa traza, tengo aquí, entonces ya que este punto, vamos a llamarlo el punto S, lo proyecto ortogonalmente aquí, S', y ahora lo uno con la fuga. Ya que en realidad estas dos líneas siguen esta dirección, van a esta fuga, y entonces la intersección de estas dos líneas con esta, o sea, la intersección de sus perspectivas con su perspectiva, nos detecta aquí los dos puntos A y B en perspectiva, ¿vale? Con lo cual ya solo tendré que hacer dos horizontales y ya tengo la perspectiva de este cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, hecho eso, pues ya trazamos por aquí la horizontal. Esto es para que se entienda todo por el mismo procedimiento. Lógicamente puedo prescindir de hacer todo esto. Como ya sabemos, tengo ya aquí la perspectiva del cuadrado, que es esta. ¿Puedo prescindir de esto cómo? Pues si quiero, por ejemplo, saber dónde queda este punto, que es la perspectiva de B, como ya sabemos, alineo V con B y corta en este punto. Por este punto levanto una vertical y corta esta línea en este punto. Ahí lo tenemos ya, ¿no? Si alineo A con V, corta en este punto, levanto una vertical y aquí lo tenemos en la intersección con esta recta, ¿no? Pero bueno, siguiendo el mismo procedimiento de, si nos fijamos, solo hacemos una cosa, y es que si tenemos aquí una recta, tenemos el punto de vista, tenemos una recta, y tenemos arriba línea de tierra y horizonte, o sea, tierra y horizonte, lo único que hacemos es, por V, una paralela, corta aquí en la fuga. Tenemos aquí la traza la subimos aquí, la fuga la subimos aquí, y por tanto esa es la perspectiva de la línea.
O sea, la perspectiva de la línea A es A'. Es lo único que hacemos con todas las líneas, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto ya le damos las alturas y ejercicio resuelto. Nos quedaría entonces el tema de las sombras, ¿no? Entonces, como tenemos que la altura de esta figura pues es el mismo tamaño, pues lo colocamos aquí. A ver, esperaba que esto, debí tomar mala medida, pensé que esto lo íbamos a coger más, o más bajo o más alto. He puesto el horizonte pues muy alto, ¿no? Bueno, pude ponerlo más alto para ver la cara superior, apenas vamos a ver la cara superior, bueno, es igual. Entonces, mientras que esta es el doble de esto, ¿no? Entonces, haciendo por aquí una línea horizontal, tengo entonces aquí la posición de esa altura, ¿vale? Bueno, si levanto o prolongo esta línea, ya tengo aquí la perpendicular a la línea de tierra que corta ahí. Eso quiere decir que el cubo fuga hacia ese punto. Bueno, como nos coincide, en vez del cubo aquí vamos a hacer medio cubo, ¿vale? Para que se vea más claro, porque aquí el horizonte casi coincide con la cara cuadrada y no se van a distinguir los puntos. En cambio, si cojo aquí una altura menor, se va a distinguir bien, ¿vale? Bueno, vamos a coger entonces una altura menor, por ejemplo, que la altura de esa figura sea esta. Al fin y al cabo, nada obliga a que eso sea un cubo, o sea, podemos darle la medida que queramos, ¿no? Entonces, la altura real de la figura, vamos a coger esta altura, desde este punto hasta este. Eso quiere decir que fuga hacia P, y entonces levanto por aquí una vertical y ya tengo esta cara, ¿vale? Hago esas dos verticales por esos dos puntos. Entonces tengo aquí la primera arista y tengo ahí detrás la segunda arista, ¿vale? Con lo cual ya tengo esa cara vertical que queda ahí detrás, ¿no? Acerco un poco. Bueno, si hago también verticales por aquí, esta dimensión será igual que esta porque está exactamente en un plano frontal a la misma distancia que esta, ¿no? Y lo mismo aquí. Sabemos que en la realidad no funciona así. Por eso la perspectiva real, acorde a nuestros ojos, es la esférica. ¿Por qué? Porque este segmento está más cerca de V y entonces se proyectará sobre una esfera de manera que tenga una dimensión mayor esto que esto, ¿no? Pero si lo hacemos en esta geometría es cierto, porque este plano es recto. Y entonces al proyectar estos dos puntos desde V, esos dos puntos en su intersección con el cuadro, sí que da dos medidas iguales, ya que los dos rectángulos son homotéticos, ¿no? O sea que son de la misma forma, que tengan distinto tamaño y están alineados con el punto de vista, ¿vale? Bueno, hacemos dos verticales y aquí dos horizontales y figura resuelta, ¿vale? Bueno, entonces hacemos las dos verticales, primera vertical por aquí y segunda vertical por este punto y ya está completa, ¿no? Ahora hacemos las dos horizontales por este punto y la otra horizontal por este punto y ahora al unir el punto P con esos dos, pues tenemos aquí ya el prisma al completo, ¿vale? Bueno, tenemos ya este prisma, ahora hacemos este y decíamos que la altura era el doble que lo que iba a ser el cubo, o sea, como dos cubos. Bueno, ya para no andar midiendo podemos hacer una medida cualquiera, ya que ahí la cogimos aleatoriamente y tenemos entonces que, por ejemplo, podemos coger esta, porque si cogemos la medida real, pues también es muy alta y así pues nos queda más conforme a el espacio que estamos utilizando. Entonces voy a coger esta altura y fuga hacia aquí y fuga hacia aquí. Como vemos, como este vértice de la figura, este vértice ya está en el plano de cuadro, como vemos aquí, pues la medida aquí está en verdadera magnitud, o sea, no hay que proyectarla como hicimos aquí hacia P.
Aquí ya está en verdadera medida, ¿no? Entonces ya directamente la colocamos aquí. Y ahora levantamos verticales por estos 3 puntos y prácticamente está ya terminada la figura. Entonces cojo este punto, levanto por aquí una línea vertical, tengo aquí la posición de esa vertical, hago aquí otra vertical por este punto, línea vertical, y ahora desde estos 2 puntos fugo hacia este, hacia aquí, y fugo hacia aquel, y luego uno ese punto de intersección con este y se acabó la figura, ¿vale? Entonces, trazo por aquí esto y ahora trazo por aquí esto. Bueno, por último, al unir este punto con este, pues tengo que esos 2 puntos obligatoriamente estarán alineados en una vertical, ¿vale? Con lo cual tenemos ya los 2 prismas. Bueno, para que se distingan bien, porque ahí salió mucha línea, vamos a pasarlos a tinta y ya hacemos unas pocas sombras y concluimos el ejercicio. Entonces, si pasamos los ejercicios a tinta, para pasar a tinta yo recomiendo utilizar una regla con bisel. Bisel es en realidad, si vemos la regla de perfil, vemos que esto tiene una cierta inclinación. Bueno, pues esta pendiente nos sirve para que al mover la regla, pues no corra la tinta. Porque si la tinta pasa pegado a la regla, al moverla va a tirar de la tinta, ¿no? Entonces, bueno, gracias al bisel, aquí tiene bisel, pues eso se evita, ¿no? Otra de las cuestiones es, pues si la tinta todavía está húmeda, vamos siempre en una misma dirección. O sea, no hago esto a tinta y luego hacia aquí, porque puedo extender la tinta, siempre voy hacia abajo, ¿vale? Entonces, según eso, aquí no tiene bisel, aquí sí que lo tiene, entonces puedo utilizar este. Entonces vengo por aquí y voy haciendo estas líneas ya y hago la figura que sea más visible, ¿no? Pues marco esta línea, marco esta, y marco esta de aquí. Hago lo mismo con esto, marco esta, ahora está aquí, ahora estoy haciendo solo las líneas verticales y luego ya uno las demás. Hago esta vertical que queda por detrás, por tanto estará discontinua, y hago esta otra. Está por delante, aparecerá continua. Bueno, tengo ya las líneas verticales. Bueno, no hice esta discontinua. Como acabo de tocar estas, pues le doy la vuelta para que no se extienda la tinta y marco aquí esta discontinua, ya que está por detrás. Bueno, marco ahora estas junto con estas dos. Entonces cojo el bisel, marco aquí la posición de esta. Esta se ve, está por delante, es continua, ¿no? Mientras que ahora esta también se ve, también es continua, ¿vale? Marco también esta que será discontinua. Tengo el trípode delante, maniobro bastante mal con esto, pero bueno. Ahí la discontinua, aquí la continua. Continua. Vale. Y ahora vamos a hacer estas dos de aquí discontinuas. Tenemos esta discontinua. Y luego esta de aquí atrás también discontinua. Y esta de aquí también discontinua.
Bueno, aprovechamos ahora para hacer esta horizontal. Esta otra horizontal. Esta discontinua. Y esta continua. Vale. Bueno, por último, vamos a hacer ya las que quedan aquí. Tenemos entonces esta continua. Continua. Esta discontinua. Y por último esta continua. Bueno, con lo cual la figura ya está completa. Vale. Tenemos ya las dos figuras en perspectiva. Y la altura de esta es esta y la altura de esta es esta, la medida real, ¿no? Bueno, por último, ya para concluir el ejercicio, pues vamos a darle sombras, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, si pongo aquí la sombra de este punto, pues por ejemplo aquí, puedo hacer que caiga aquí dentro. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, pues este punto, que caiga por aquí. O sea que podría decir que el rayo es tal que está en un plano vertical cuya intersección con el plano del suelo es esta, ¿no? O sea que esto será, en realidad, al llegar aquí tendré que hacer una línea vertical. Tengo aquí la vertical. Y ahora, como es un plano vertical y tiene aquí la fuga, pues por esa fuga pasa el horizonte, que será una vertical, pues aquí también irá una línea hacia aquella fuga. O sea que la sombra de esta vertical sobre esta cara será esto y esto, ¿no? Con lo cual ya solo me falta la sombra de este punto. Entonces, si por este punto hago una línea vertical, o sea, por aquí la vertical, tenemos que esta es la recta límite o de horizonte del plano vertical, este. Corta aquí. Y ahora tengo que la sombra de este punto, por ejemplo, vamos a hacer que sea pues esta. Por tanto, la sombra de esta línea llega por aquí, sube y llega hasta este punto. Vale, con lo cual ya tendríamos la sombra de toda una vertical. Y luego tenemos, esto queda en la oscuridad, ¿no? Tendremos entonces, la figura viene por aquí y corta aquí detrás en este punto. Esta sería la zona de sombra, ¿no? Si ahora hago la sombra de esta línea, pues lo mismo. Fugo, vamos a llamar a los puntos, fuga de los rayos y fuga de las verticales, ¿no? O sea que por aquí esta vertical tiene este plano vertical y corta según esta línea, ¿no? Bueno, seguimos haciendo, ahora nos podemos acercar un poco. Entonces, si ahora cojo esta línea, pues lo mismo. Esta línea va por el suelo hacia FV, corta aquí. Por aquí levanto una vertical y por aquí fugará hacia FV otra vez. Vale. Eso quiere decir que al alinear este punto con este, con FR, a ver, tenemos este que fuga hacia FR aquí, vale, y ahora este que fuga también hacia FR. Bueno, pues vemos que corta por detrás. Eso quiere decir que la sombra viene por aquí, por este punto hacia FV, corta aquí, ahora volvemos a bajar otra vertical, tenemos que hacer la continuación por detrás,
corta aquí, bajamos la vertical y ahora vemos que corta aquí detrás, o sea que la sombra ya queda por allá, ¿no? Vale. Con lo cual la figura pues viene por aquí, como cae por detrás. Si la figura continuara por aquí, pues no habría problema, la sombra ya la tendríamos aquí, pero hasta ahora tenemos la sombra de esta línea. Vamos a ir dándole sombra de la zona donde aparece ya, a ver, entonces tenemos esta zona, queda de espaldas a la luz, la vamos a poner todo con una sombra igual, homogénea. Y aquí igual. Y lo mismo todo por aquí. O sea, toda esta cara en sombra. Bueno, y una vez que tenemos esta cara, pues la cara viene por aquí. Toda esta línea sale de ahí. Sigue esa dirección y ahora sube por aquí. Bueno, de manera que al subir por aquí, pues teníamos este punto. Y ahora imaginando que, a ver, decíamos que esta línea, imaginando que el plano vaya hasta el infinito, pues lo hacemos, ya que por detrás no se ve, entonces lo hacemos imaginando que fuera hasta el infinito. Entonces viene por aquí, va desde aquí hacia FV, lo hacemos completo. Y vemos que corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea pues será la unión de ambas. Eso quiere decir que será esto. Bueno, pues ya tenemos que la sombra de esas dos pues será de esto, será esto. O sea, tenemos la sombra de este punto aquí, imaginando que el plano continuará por detrás, aquí no existe. Entonces viene todo por aquí. Y como esto viene por aquí, va a cubrir toda esta cara. Tenemos todo esto en sombra y todo esto también. Bueno, pues ya tendríamos entonces eso y ahora hacemos esta. Esta, por ejemplo, viene por aquí. Siempre las verticales hacia FV, va por ahí detrás y ahora esto va hacia FR. Y aquí va por ahí detrás, ya no se ve el final, cortaría aquí, por lo tanto la sombra termina aquí. O sea que esta será la zona en sombra. Bueno, pues ya tenemos ahí completa la sombra de la figura. La sombra que arroja sobre el suelo. O sea, la sombra que se llama arrojada. Entonces decíamos, sube por aquí en vertical. Ahora por ahí detrás bajaría si continuara la pieza, pero no, termina aquí, ya que este punto va hacia FR y corta aquí. Hacemos lo mismo con esto, sube, va hacia FV y corta aquí. Por lo tanto, este punto lo unimos con este y ya tenemos la sombra. No nos importa lo que está detrás, que ya queda por ahí detrás. Entonces ya está completo. Con lo cual, la sombra era muy sencilla, ¿no? Y ahora lo mismo, esto fuga hacia FV y esto fuga hacia FR. O sea que tenemos siempre todos los elementos, todas las verticales fugan hacia FV y todos los rayos van hacia FR. Entonces la sombra de este punto es este y la sombra de esta línea será una paralela hacia P. Entonces ya la podemos trazar, una paralela hacia P. Y ahí tenemos ya la sombra, ¿no? Que es este tramo. La sombra que proyecta ahí sobre el suelo. Bueno, esto habría que hacerlo con una trama ordenada, pero ya digo, aquí con el trípode al lado de la mano me resulta imposible. Luego darle más nitidez allí de donde sale la sombra, por aquí, e ir difuminando los contornos según nos alejamos, de manera que esto tenga más intensidad y esa intensidad se vaya diluyendo según nos alejamos, ¿no?
Entonces tenemos ya la sombra de esto proyectado por ahí encima y bueno, la sombra de esta línea, pues como esta línea va a esta fuga, pues la sombra de esta línea es esta, tendrá que ir a la misma fuga, ¿no? Ya que es una paralela, ¿vale? Igual que la sombra de esta, pues tendría que ser una paralela. Esta forma, estas dos formas que se proyectarán ahí abajo, esta allá detrás, no importa, pues también tendrán que tener sus paralelas correspondientes. Bueno, vamos por último a darle aquí un tono más oscuro. Entonces tenemos aquí la zona de oscuridad. Sobre todo a nivel de dibujo artístico, conviene que la trama que utilicemos sea lo más homogénea posible. Y si no lo hacemos con un tramado, sino que lo hacemos con un difumino, pues también fundir los tonos de manera que resulten pues una forma totalmente plana, sin detalles a lo mejor más oscuros que otros, ¿no? Entonces vamos a darle con esto. Bueno, pues tenemos ya esa cara sombreada, tenemos luego la sombra que proyecta por ahí detrás. Y bueno, se podrían calcular también los reflejos, ¿no? Esto, todo ya va a quedar en sombra por la parte superior. Aquí pues también. Los reflejos querría decir que realmente si esta pieza es reflectante, pues aquí tendremos la simétrica, a veces no merece la pena hacerlo. Quiere decir que, por ejemplo, este punto tendrá su simétrico a igual distancia y por lo tanto la simetría de esto pues será algo como esto, ¿no? Así. De manera que esto también se corta aquí, o sea, esta línea su simétrica y esta su simétrica. De manera que esta se corta aquí y esta pues también se cortará aquí. Bueno, no está muy preciso, habría que hacerlo más hacia aquí. Así. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si ahora hago la perspectiva de esta línea y de esta aquí dentro, bajo este punto de vista no se ve. Es decir, para que se reflejara esto aquí. Ahora bien, si se refleja la sombra, si la sombra viene a este punto, ¿no? A este punto en realidad tiene la perspectiva aquí. Eso quiere decir que en realidad, como tiene la perspectiva aquí abajo, la proyección aquí abajo en el cuadro, pues quiere decir que al bajar esta línea corta aquí, a ver, corta aquí, y al unir con V, viene aquí. Eso quiere decir que la dirección de la sombra es esta, ¿no? Y ahora continuaría por ahí, ya no lo vamos a hacer, pero lo que quiere decir con esto es que este punto se proyecta, vamos a llamarlo M, ¿no? Se proyecta sobre el cuadro aquí M', ¿no? Y por tanto la perspectiva de ese punto M que se proyecta aquí, pues en realidad vemos que queda en la perspectiva sobre esta línea, ¿no? Y esta forma triangular se tendría que duplicar. Entonces, si la figura fuera reflectante, tendríamos que hacer aquí este triángulo. Este triángulo viene por aquí. ¿Y qué quiere decir eso? Que como sale de este punto, proyecto este punto, si lo uno con este, la simétrica de la sombra será esta, ¿vale? Entonces, haciendo esta superficie reflectante y sabiendo que esto es una sombra que, por ejemplo, se proyecta aquí enfrente, pues habría que darle aquí un tono suave de la proyección, vamos, del reflejo de esa sombra, ¿no? O sea que el reflejo de esta sombra será este, ¿no? Y esto lo calculamos aquí, haciendo la simetría de esta línea aquí abajo, ¿no? Pero bueno, no es que nos importe mucho ya ahora pensar en una pieza reflectante. Si esto reflejara el suelo, también esto reflejaría hacia abajo y se marcaría sobre todo en la sombra, de manera que esto tendría más oscuridad que lo que tenemos a continuación, ¿vale?
Entonces decía, esto en realidad se superpone a esto, aunque esto es zona de luz. Tenemos entonces que el rayo viene por aquí. Como esto está bastante tangencial, esta cara estaría más oscura que esta tendría más luz, entonces también podríamos darle tonos medios por aquí. Entonces esta cara tendría todo un tono medio, para diferenciarlo de los tonos oscuros de sombra. Bueno, entonces habría que marcar bien esta que sí que es zona de oscuridad intensa y también la zona esta superior. Y luego esta zona que decíamos que era de reflexión. Bueno, pues eso sería ya, para concluir, sería la perspectiva con las sombras y los reflejos. Y por último decíamos que si cortábamos esto y lo colocábamos aquí, o sea, este plano que puedo doblar aquí, este plano que coloco así, lo coloco realmente aquí y tengo que esto viene a parar aquí y el objeto está detrás. En realidad es la intersección del objeto con el rayo visual, ¿no? La intersección del rayo visual con el plano de cuadro me da este dibujo, ¿no? O sea que el fundamento sería que cojo este plano y lo coloco aquí, ¿no? Y esa sería la perspectiva de lo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, lo podríamos probar si realmente hubiéramos cogido la figura real, pero como ya vimos hemos cogido aquí una altura menor, ¿no? Más o menos unos 5/6 de la altura total, ¿no? Bueno, pues entonces estaría ya completa, tenemos el reflejo este. Si esta cara es reflectante, pues también reflejaría esto a igual distancia aquí. Entonces cogeríamos con el compás esta medida la pasamos para aquí y unimos este punto con este. Entonces haciendo esa dirección por V, a ver, esa dirección por V, tenemos aquí, ya casi coincide aquí, tenemos que la fuga está aquí. Por tanto, sale de este punto y tiene la fuga, como vimos, aquí, ¿no? Según acabamos de ver, aquí. Subimos esto mediante una línea vertical y corta aquí. Eso quiere decir que el reflejo de esta sombra irá hacia esa fuga. O sea, vendrá por aquí. O sea, el reflejo de esto, de manera que este punto cae aquí. Y ahora habría que hacer también el reflejo de este punto aquí, a ver si sale en la cara del cubo. Entonces, haciendo aquí esta medida, la pasamos aquí. Y ahora habría que duplicar aquí este ángulo, ponerlo así tal cual, y este también. Entonces el reflejo queda exactamente aquí. Si hago esa misma dirección que acabamos de hacer, esta misma dirección, por aquí, pues vemos que esta línea sale de aquí, subimos esta vertical, ¿no? Y fugamos hacia la fuga que era esta. Por lo tanto, exactamente respecto a este plano, la ortogonal va a quedar exactamente donde corta aquí. O sea que el reflejo de esa línea que va por aquí hacia ese punto cae en este punto, levantamos una línea vertical, ahora fugamos hacia aquí y viene a parar exactamente aquí. Ahora habría que hacer también la simétrica de esta, está unido con este punto, entonces en la perspectiva también estará unido con este punto. Vamos a ver la batería esto. Escogemos aquí. Bueno, decíamos que
tenemos ya, si fugamos hacia aquí, la altura real de ese punto reflejado que cae aquí, y como en realidad va hacia este punto con la misma dimensión, ¿no?, ya que la simétrica respecto a este plano de esta línea es esta, entonces uniremos este punto con este, y entonces la reflexión queda por aquí y queda por aquí. Bueno. Con lo cual, como vemos que esta línea corta aquí, el reflejo quedará, la sombra quedará aquí. Vale. Bueno, pues igual que hicimos esto, habría que hacer todo lo demás. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, esta línea. Esta línea vendrá por aquí, cogemos este ángulo, lo colocamos aquí, este ángulo de 90, y sigue esta dirección. Esta dirección, por ejemplo, es esta. Vale. O sea que el reflejo queda exactamente aquí. Y como sigue esta dirección, por V, sigue esta dirección y tiene aquí la fuga. Por lo tanto, al hacer aquí esta dirección, pues tenemos que la fuga vendrá por aquí. O sea que en realidad tenemos aquí el reflejo de esta línea y el reflejo, a ver, esta es frontal y respecto a esto viene por aquí. Vale, sigue esta dirección, sale de este punto y va a esta fuga, o sea que viene por aquí. Vale. Bueno, con lo cual ya tendríamos que, como este plano es ortogonal a estas líneas que estamos haciendo, si ahora por ejemplo trazo por aquí esta línea, esta dirección, que es una ortogonal al plano de simetría, pues corta aquí detrás. Y como la ortogonal va a esta fuga, pues necesariamente el final de este punto cae aquí. O sea que habrá que alinear este punto con la fuga y cae aquí, ¿no? Con lo cual ya tenemos el reflejo de esta cara, el reflejo de esta otra, y por último habría que hacer ahora el reflejo de, tenemos estas dos, ¿no?, y esta línea, la de atrás será paralela a esta, entonces irá a la misma fuga, que como tiene algo de inclinación, pues la fuga queda allá detrás, también sobre el horizonte. Entonces eso quiere decir que el reflejo de esto es esto. Entonces ya podemos sumar los tonos, ¿no? Tenemos el oscuro que viene por aquí, ya lo marcamos. Todo esto es el reflejo sobre esta cara. Conste que el reflejo habría que tener en cuenta muchas más cosas, pero bueno, la zona de oscuridad. Y ahora para calcular la sombra aquí proyectada, pues lo mismo, podemos prolongar esta línea y esta línea corta realmente aquí. Bueno, pues unimos este punto con este y ya tenemos ahí la sombra de esto, el reflejo de eso, ¿no? Y lo mismo con lo demás, pero bueno, ya aparece detrás, ¿no? Con lo cual el reflejo de la figura será este. Tenemos la sombra de esta vertical, que es esta, el reflejo de esto, que si viene por aquí, como corta aquí, o sea, como corta aquí, pues el reflejo seguirá por aquí, ¿no? Entonces lo que es lo mismo, como sale de este punto, corta aquí, unimos este punto con este y tenemos ya el reflejo. Con lo cual esa será la zona de sombra. Entonces podríamos coger ahí y marcar ahí zona de luz, ¿no? Entonces tendríamos aquí zona de luz, cara superior de la figura, y si queremos también aquí esta zona con luz, e incluso si queremos por aquí algo de luz para el suelo. Bueno, pues ese sería el reflejo, que no quiero hacerlo a tinta porque si no, pero podríamos remarcar las líneas. Aquí no nos interesa la cuestión artística, solo la cuestión técnica, y la cuestión técnica nos dice que el cálculo pues es en realidad lo que nos define por dónde van todas esas líneas, ¿no? Entonces tenemos aquí el reflejo de esta línea y aquí la fuga, ¿no?,
que decíamos, sigue esta dirección, va hacia aquí, subimos la fuga y va hacia allá, ¿no? Entonces tenemos ya ahí al completo la figura. Entonces, si tenemos esta zona de luz aquí, habría que representar todo eso y podríamos a lo mejor degradar un oscuro. Si fuera zona reflectante, la zona más alejada, más oscura, la reflejaría aquí en la parte superior. O sea que ahora ya no es homogénea la tonalidad oscura de esta cara, sino que proyecta ahí. Bueno, pues tenemos el objeto con su reflexión aquí. Tenemos aquí la sombra proyectada sobre el objeto, la sombra se proyecta aquí sobre esta cara y por último aquí la zona, aquí como esto viene sola perpendicular, marcamos aquí la arista trasera y la arista de la base, ¿no? Y aquí pues vendría a partir de este punto la sombra esta, como ya dijimos, era la sombra esta, su simétrica continúa por aquí, entonces corta aquí y por este punto lo unimos con este y tenemos esta línea, ¿no? Bueno. Entonces esta zona es de luz, entonces esta zona la podríamos poner en luz degradando de forma uniforme, homogénea hacia adentro, de manera que vayamos trayendo aquí oscuridad hacia adelante. Y la zona de más luz, esta más luz que esta, entonces aquí en el reflejo también aparecerá con más luz. Bueno, ya digo, no es nada real porque para eso habría que hacer un estudio de tonos. Aquí de lo único que se trata es del cálculo nada más. Y también este oscuro se reflejaba ahí enfrente, entonces vendrá todo por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Cálculo de dos prismas de distinto tamaño con sombras y reflejos, sombras propias arrojadas y reflejo de esta figura sobre esta cara y luego reflejo también de esta sombra sobre esta cara, ¿no? En principio no habría más que reflejar, ¿no?